buenas tardes, queridos amigos. Estamos un viernes más en su programa, como en el cielo, así en la tierra. Y pues les invitamos a que se suscriban, a que le den like, a que nos hagan algún comentario, sobre todo en el canal de YouTube. Y pues aquí está como todos los viernes con nosotros el padre Héctor Montoya. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues nuevamente aquí nos encontramos con las ganas siempre de compartir con ustedes estas verdades del cielo y pues por medio de las cuales pues esperamos que el Señor nos va a ir más enamorando de Él y de su voluntad, de esta vida que nos quiere dar, que es la vida de su reino. Y pues bueno, aquí estamos listos para comenzar. Pues les invitamos va a ser un programa muy interesante, muy hermoso, y les invitamos a que se queden hasta el final del programa. Padre, pues, ¿qué le parece si iniciamos con una oración? Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos sumergimos, Señor, en tu voluntad divina para tener este momento de meditación, de profundización de estos escritos, por medio de los cuales, Señor, pues tú nos sigues revelando tu intención para nosotros, para toda la humanidad, por medio de los cuales nos quieres ir enseñando cómo es que debemos de no solamente hacer tu voluntad, sino vivir en ella. Y pues, Señor, nos has dado ya estas verdades, lo cual nos indica que ya está la puerta para poder entrar en este reino. Y así que, pues, Señor, te pedimos que nos sigas iluminando nuestro entendimiento, ¿no? Para así poder comprender lo que tú nos quieres dar, para que comprendiendo lo que nos estás dando a través de estos escritos, pues podamos amarte más a ti, amar ese reino y, y que amándolo, pues lo podamos desear, lo podamos pedir y un día nos des esa gracia, Señor, de poder entrar. Pues bendícenos siempre con tu presencia, bendícenos con la luz de tu Santo Espíritu. Madrecita Santa María, pedimos siempre tu intercesión, pedimos siempre tu ayuda y que tu Madre, ya que eres la Madre y Reina de este reino de la divina voluntad, pues tú también, Madre, la hagas de maestra y nos ayudes y nos enseñes y nos dirijas a este reino, nos enseñes a vivir en este reino. Bendícenos siempre con tu presencia y condúcenos en todo momento al corazón sagrado de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, por esta hermosa oración. Y hemos estado muy atentos a estos dos últimos programas en que pues nos compartió, Padre, de cómo fuimos amados por Dios desde toda la eternidad, y cómo en el programa pasado, cómo la historia de nuestra vida, cómo fue planeada, pensada por Dios también desde toda la eternidad, cómo viviéramos como hijos a su imagen y a su semejanza. Y pues ahora este programa que nos va a compartir cómo fuimos criados en Cristo, cómo Dios ya nos tenía que fuéramos hijos en su Hijo, hijos adoptados, pero si bien hijos adoptados en Jesucristo, esto no quiere decir como de segunda categoría, sino ser semejantes a su Hijo. Tremenda dignidad a la que Dios nos ha llamado, para la que fuimos criados. Claro que es una dignidad inmensa, porque, o sea, somos hijos de Dios podemos decir que por derecho y por conquista, ¿no? ¿Es cierto? O sea, por derecho porque, bueno,
Dios desde siempre nos creó para eso, para que llegásemos a ser sus hijos. Por eso es que nos creó a imagen y semejanza suya. Que incluso en el primer hombre, a Adán, desde el principio lo creó hijo, no lo creó Siervo siervo, ni... no, lo creó hijo desde el principio. Pero bueno, sabemos que él perdió esa vida, perdió los derechos de hijo, porque en él pues residía el don de la voluntad divina, La plenitud, la podríamos plenitud decir. de la plenitud de la vida de Dios, que es el don de la divina voluntad. Y al perder eso, Adán también pues nos perdió los derechos de que pudiéramos también nosotros desde el principio pudiéramos llegar a ser hijos de Dios desde el principio. Ahora es necesario ser bautizados, porque Adán nos perdió esa gracia, nos perdió esa vida, y entonces pues el ser humano desde que Adán pierde esa vida, pues el ser humano nace privado de Dios porque hereda esa misma culpa de Adán. Si digamos Adán era ese cielo de Dios, aquí en la tierra, el momento que entra el pecado, Dios, digamos, y deja Dios de habitar en plenitud en Adán, como lo hacía cuando fue creado. Entonces pierde la semejanza, aunque permanece en él de algún modo la imagen. Desfigurada también, pero porque no se va del todo, pero pierde la semejanza. Y lo que hace para sus hijos, y los hijos nacen hijos de Adán, pero ya no hijos de Dios. Pierde, o sea, hijos del hombre, pero ya no hijos de Dios. De ahí que Jesús vino también para poder, hermanarse con la humanidad, y se hizo llamar hijo del hombre, porque en ese sentido también era pues hijo de Adán, porque en su humanidad quiso llegar a ser hijo de Adán, pero para así también conquistarnos la gracia de llegar a ser lo que él es, hijo de Dios. Entonces en Jesús, por medio de su pasión, toda su vida en sí, su pasión, su muerte y su resurrección, nos conquistó nuevamente, digamos, esos derechos, nos conquistó esa vida con su propia vida. Entonces ya desde que Jesús muere en la cruz, su pasión, su muerte, su resurrección, la venida de su Espíritu Santo, ahora sí ya está la posibilidad de que volvamos a ser hijos de Dios en Jesucristo, porque cualquier derecho que nosotros podamos tener solo nos viene por Jesús, porque sin Él no tenemos nada, realmente. Entonces Cristo es el que nos conquista, ¿verdad? Por conquista decía, ¿por qué? Porque Él fue el que los conquistó, y Él fue el que conquistó esos derechos. De modo que ya ahora somos herederos de ese reino, del mismo reino de Cristo. Todo lo tenemos en Cristo, y sin Cristo pues no lo tenemos nada. Porque es más, y desde la eternidad pues fuimos elegidos en Él. Como nos dice esta lectura de San Pablo en su carta a los Efesios, nos dice lo siguiente. Esto está en el capítulo 1, y el versículo es el cuarto, del versículo 4 al 6. Y dice así: en Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. Ya aunque Jesús, pues como lo compartimos en los programas anteriores, que ya en sí, ya en Cristo, pues habíamos sido elegidos,
pero ya de algún modo en la mente de Dios, en el corazón de Dios ya éramos, ya existíamos, ¿verdad? En su Hijo. Y ya quería que en Cristo, en su Hijo, nosotros llegáramos a nacer en el tiempo para poder así vivir la vida que ya Dios tenía en su mente, en su voluntad, que nosotros pudiésemos llegar a vivir. Entonces en Cristo, todo, o sea, todo lo tenemos en Cristo. Sin Cristo no tenemos nada. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación. Antes, o sea, ¿cuándo es ese antes? Antes de la fundación del mundo, desde su eternidad. Desde la eternidad. Sí, desde su eternidad, para estar en su presencia santos y sin mancha. O sea, ya que Dios es santo, como dice Jesús, sean santos como mi Padre del cielo, su Padre del cielo es santo. O sea, porque estamos siendo llamados a esa santidad de plenitud, de perfección, de plenitud, como santo es Dios. Entonces, para estar en su presencia santos y sin mancha, en su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Y más todavía, ya que el ser humano ha caído, entonces desde que nace uno privado de Dios, privado de su gracia, privado de su presencia, y entonces al ser privados ya de su presencia, entonces, entonces Jesús nos tiene que conquistar en la cruz esa gracia para que nos vuelva a venir a habitar en nosotros la divinidad. Porque, o sea, se oye muy feo, ¿verdad? Pero somos concebidos en desgracia. O sea, claro que sí, en todo momento Dios está obrando, porque Él es el autor de nuestra vida. Desde el momento que somos concebidos, Él hace posible que esa concepción se lleve a cabo, y a la vez también en la concepción Él sopla, digamos, ese aliento de vida nuevamente y crea un alma. Y al crear esa alma, pues ¿quién la está sosteniendo? La sostiene Dios, sostiene esa vida, pero a la vez está sosteniendo una vida que está privada de Él, de su presencia. Eso es lo que le llamamos gracia, ¿verdad? Que es la gracia, la presencia de Dios en el alma. Entonces está privada el alma, que Dios mismo sostiene esa alma para que exista, ¿verdad? Pero privada en el sentido de que, pues esa la filiación si no está esa filiación divina. Nacemos privados de Dios y no somos hijos de Dios, somos solo criaturas. Muy amadas por Dios, pero no hijos de Dios, porque para poder llegar a ser hijos de Dios es necesario esa gracia, que Adán la tenía, pero la perdió, ¿verdad? Entonces, por eso vemos comúnmente las Escrituras y esa enseñanza de la Iglesia Católica de 2000 años, que por medio del bautismo llegamos a ser hijos de Dios, hijos e hijas de Dios por medio del bautismo, porque es a través del bautismo que se nos comunica el don del Espíritu Santo. Y al comunicarse el don del Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Cristo, entonces es donde se nos da esa gracia de poder llegar a ser hijos de Dios. Es como nos decimos, y San Pablo lo dice así, es que somos hijos adoptivos. ¿En qué sentido? Porque, o sea, por naturaleza hay un solo hijo. Jesús. Y hay un solo hijo. No hay más hijos de Dios más que uno solo por naturaleza, de quien decimos Dios de Dios en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y de Dios verdadero y engendrado, no creado. Nosotros somos creados, solo Jesús es engendrado. Y de la misma naturaleza del Padre. Entonces solo hay un hijo de Dios por naturaleza. ¿Y los demás qué? Por el bautismo, una gracia que Cristo nos conquistó en la cruz, por medio de su pasión, su muerte y su resurrección, y es como por medio de esa conquista de Cristo, entonces llegamos a ser en Jesús, llegamos a ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Es como cuando uno va a adoptar a un niño, una pareja que decide adoptar un niño, después de que pasa todo el proceso del papeleo y llega el día donde ya se firma ese documento, se firma y se sella. O sea, esa firma y ese sello ya significa: este hijo es ahora tuyo y es legítimamente tuyo y tiene los mismos derechos que los otros hijos que tienes. O sea, no es menos
que los que ya tienes, que vienen de ti, que son carne de tu carne, sangre de tu sangre, y aunque no es carne de tu carne, sangre de tu sangre, pero ahora que lo has adoptado, tiene todos los derechos que los otros hijos que ya tienes. Entonces en Jesús tenemos todos los derechos de Jesús. De Jesús. Pudiéramos decir que en el bautismo somos injertados en Cristo. Injertados en Cristo. Somos injertados en Cristo, porque en Cristo somos un solo cuerpo, ¿verdad? Como también nos dirá San Pablo, somos un solo cuerpo, somos el Cristo total, como lo dirá la iglesia. Somos el Cristo total, somos todos injertados en Cristo, y porque se nos ha dado esa gracia especial que es el don del Espíritu Santo. Entonces, esa firma y ese sello de Dios que dice, es mi hijo, es el mismo don del Espíritu Santo. Entonces, sí, nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Por eso todos los tesoros del cielo son nuestros en Cristo. Pero sin Cristo no tenemos nada. Por eso todo es en Jesús, para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Así lo quiso y le pareció bien, para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía en el bien amado. Entonces, pues bien, y en Cristo pues somos elegidos desde antes de la creación del mundo. Ya Dios en su corazón, en su voluntad, Él deseaba que nosotros existiéramos en el tiempo, mientras estábamos en su mente divina, estábamos en su corazón, digamos, ya con el deseo de que nosotros llegásemos a existir y llevar a cabo las obras que el Dios Padre pues quería que nosotros lleváramos a cabo en su misma voluntad. O sea, ya nos tenía así, ya nada más faltaba que llegáramos a la existencia para poder llevar a cabo lo que ya estaba en la mente divina. Que por causa de la caída pues no iba a ser exactamente como Dios lo pensó desde el principio, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no podamos ponerle remedio. Que Dios no renunció a su plan, a su proyecto. Y ahorita que nos leyó esta lectura, Padre, pues pudiéramos decir que nuestra primer vocación, si bien usted tiene su vocación como sacerdote, yo como esposa, madre de familia, todas las vocaciones que hay, pero nuestra primera vocación para todos, la jerarquía de la iglesia y para cada criatura, es llegar a ser otro Cristo. Esta vocación a veces estamos un poquito perdidos y andamos buscando nuestra identidad en tantas cosas humanas, en tantas cosas tan distorsionadas, cuando a quien tenemos que mirar, a nuestro modelo, es a Jesús, y que debemos reconocernos en Él. Si normalmente nos reconocemos en Adán caído, en todas las miserias que tenemos, en todas nuestras debilidades, pero es tan importante, Padre, conocer a Jesús, porque Él es mi modelo, y saber que Él ya me conquistó todo, las riquezas que se perdió, y que ahora tengo que poner mi mirada en Él, conocerlo a Él para saber quién soy yo, a lo que estoy llamada a ser. Es muy cierto esto, ¿verdad, Lupita? Que al vernos nosotros, ver las luchas que tenemos con nuestra concupiscencia, nuestra inclinación a pecar, pues sí, ¿a dónde vemos el origen o hacia dónde dirigimos nuestra mirada, tratando de buscar el origen del por qué tenemos estas tendencias? Y pues vamos al origen y vamos al Génesis, y a quien vemos ahí es que un día hubo un primer hombre, ¿verdad? Y que este hombre pues debió de habernos comunicado la vida divina desde el principio, pero al no pasar la prueba, en lugar de ello nos comunicó pecado, nos comunicó esa tendencia a pecar. Y sí, nos asociamos con Adán caído, porque vemos que nuestra humanidad está caída por causa de esa tendencia, y por eso las luchas que tenemos tan tremendas muchas veces contra nuestras inclinaciones, con esta humanidad caída.
Y quizás muchas veces también vemos a aquellos diferentes, o sea, discípulos del Señor, que muchas veces quizás nos vemos en Pedro, porque Pedro que negó al Señor, nos vemos que sí, con un gran corazón, como Pedro, que quería seguir al Señor a como diera costa, pero a la vez cometiendo un montón de imprudencias y terminando así hasta negándolo, ¿verdad? O quizás en algún momento Como nos Judas, podemos ver en Judas que porque traicionamos. lo estamos traicionando a Jesús una y otra vez y así. Y bueno, las diferentes personalidades en los mismos discípulos del Señor, pero tenemos que llegar un día a no vernos en Adán, a no vernos en los discípulos, sino vernos en Jesús, porque esa es la intención de nuestro Creador, la intención de Dios nuestro Padre, que repitamos la vida de Cristo, que seamos una repetición de su vida divina aquí, o sea, así como humano, pero una vida toda divina, porque en todo momento la voluntad divina estuvo siempre obrando en la humanidad de Cristo. Y lo que realmente Dios quiere para nosotros es que repitamos la vida de Jesús, que seamos otros Cristos aquí en la tierra, realmente, otros Cristos, pero no obrando a lo pequeño, porque podemos decir, sí, soy como una imagen de Cristo, ¿verdad? Porque hago cosas buenas y porque trato de imitarlo en su vida y todo, pero a la vez como imitándolo en su humanidad. Pero no, Dios quiere más, que lo imitemos en cómo su divinidad obraba en su humanidad, de modo que sí seamos una copia perfecta de Cristo. Entonces, así como lo fue la Virgen y como el Señor, pues ya ahora por medio de estos escritos hemos entendido que así es, como lo hizo con esta Luisa, porque Luisa también, digamos, llegó a repetir la vida de Jesús en su propia vida. Entonces, es un llamado, es inmenso este llamado. Entonces, nuestro llamado es a vivir en el amor, imitando la vida de Jesús. Padre, y para eso tenemos que conocer a Jesús. ¿Y qué tanto lo conocemos? Tenemos una sombra de lo que es Jesús, el conocimiento, y por eso es lo importante de conocerlo, para saber qué tan ricos somos, qué nos conquistó, y que no es por méritos propios, sino que es mérito de Jesús que nos conquistó. Y pues para esto nos trae el Padre unas verdades muy hermosas para este día. Bueno, vamos a tratar de ir meditando y reflexionando sobre estas verdades que nos van a ayudar a entender un poquito más cómo es que sí hemos sido elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, nos dice San Pablo, o sea, desde la eternidad, porque ya desde la eternidad ya pues existíamos, digámoslo así, en la mente divina, en el corazón de Dios. Entonces vamos a comenzar con esta verdad que se encuentra en el numeral, es el volumen 13 y la verdad es la número 24. Volumen 13, la verdad número 24, octubre 16 de 1921. Nos dice Luisa aquí, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me hacía ver cómo de dentro de su santísima humanidad salían todas las criaturas, y todo ternura me ha dicho, hija mía, mira el gran prodigio de la encarnación. En cuanto fui concebido y se formó mi humanidad, así hacía renacer a todas las criaturas en mí. Así que en mi humanidad, mientras renacían en mí, sentía todos sus actos distintos. En la mente contenía cada pensamiento de criatura, buenos y malos. Los buenos los confirmaba en el bien, los rodeaba con mi gracia, los investía con mi luz,
a fin de que renaciendo de la santidad de mi mente, fueran dignos partos de mi inteligencia. Los malos los reparaba, hacía la penitencia que les correspondía, multiplicaba mis pensamientos al infinito para dar al Padre la gloria por cada pensamiento de las criaturas. En mis miradas, en mis palabras, en mis manos, en mis pies y hasta en mi corazón. Contenía las miradas, las palabras, las obras, los pasos, los corazones de cada uno. Y renaciendo en mí, todo quedaba confirmado en la santidad de mi humanidad, todo reparado. Y por cada ofensa sufrí una pena especial. Y habiéndolos hecho renacer a todos en mí, los llevé en mí todo el tiempo de mi vida. ¿Y sabes cuándo los parí? Los parí sobre la cruz. Los parí sobre la cruz en el hecho de mis acerbos dolores, entre espasmos atroces, en el último suspiro de mi vida. Y en cuanto morí, así renacían todos a nueva vida, todos sellados y marcados con todo el obrar de mi humanidad. Y no contento con haberlos hecho renacer, a cada uno le daba todo lo que yo había hecho para tenerlos defendidos y seguros. ¿Ves qué santidad contiene el hombre? La santidad de mi humanidad jamás habría podido dar a luz hijos indignos y desemejantes de mí. Por eso amo tanto al hombre, porque es parto mío, pero el hombre es siempre ingrato y llega a no conocer al Padre que lo ha parido con tanto amor y dolor. Bueno, primeramente, cuando Jesús nos está hablando de que somos partos de Él, nos está diciendo que Él mismo, al ser concebido, al ser formada su humanidad, o sea, místicamente hablando, podemos decir así porque, claro que en la carne no estábamos ahí, pero místicamente hablando, así como somos el cuerpo místico de Cristo, en Cristo ya estábamos ahí también. En el vientre de María. En el vientre de María. Por eso es nuestra verdadera madre. Por eso María También. Santísima es también nuestra verdadera más ahí, ¿verdad? Porque se nos quiere hacer ver que la tierra es nuestra madre. No, la tierra no es nuestra madre. Vivimos en esta tierra y el Señor creó la tierra para que podamos habitarla y podamos tener el sustento que como humanos íbamos a necesitar. Pero la tierra es una criatura más simplemente y por medio de la cual Dios nos provee con todo lo necesario. Porque si esas vamos, hay que llamarle también al sol Padre también y a todas las demás, ¿verdad? No. Hay una sola madre, tenemos un solo Padre y ese Padre es el Padre de Jesucristo. Y tenemos una sola madre y esa madre es la madre de Jesucristo también. O sea, en esta familia celestial, Dios es nuestro Padre, María Santísima nuestra Madre y Jesucristo, pues es nuestro hermano mayor. Entonces, en Jesús, sí, místicamente hablando, podemos decir que estábamos en el vientre de la Virgen, que fuimos concebidos. Yo me acuerdo una vez que tocaba algo así, no sé si recuerdas, Lupita, Marino Restrepo en su testimonio, que decía que él se vio dentro del vientre de la Virgen. Sí. ¿Verdad? Y que toda gracia llegaba por medio de ella. María y nada salía que no fuera a través de ella. Ajá.
Ujú, Se me hizo interesante, ¿verdad? Sería muy bueno ujú, un día volverle a preguntar a Marino Restrepo detalles acerca de eso, ¿verdad? De cómo se ujú, vio en el vientre de la Virgen, como que son, o sea, donde Dios también quiere formarnos, ¿verdad? A ujú, imagen de su Hijo, ujú, en ese vientre purísimo de la Virgen. Entonces, en Jesús en Jesús como su cuerpo místico, pues fuimos, digamos, concebidos, fuimos formados místicamente hablando, y nos dice el Señor de que en su humanidad, mientras renacían en mí, dice, sentía todos sus actos distintos. En la mente contenía cada pensamiento de criatura, buenos y malos. Los buenos los confirmaba en el bien, los rodeaba con mi gracia, los investía con mi luz, y así. Eh, Porque aunque todos los actos que hagamos nosotros, que son buenos en nuestra vida humana durante este tiempo aquí en la tierra, son buenos, pero no son dignos de Dios. ujú. O sea, son buenos y de algún modo ya le son agradables a Dios. Sí, le son agradables a Dios, pero siempre son actos que son pequeños porque son Pequeños. hechos por una Ujú, humanidad que es pequeña, que es la nuestra. ujú, Entonces, no están a la altura de lo que Dios es. ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Los rehacía para hacer esos actos dignos del Padre. Sí, o sea, cualquier acto de bondad, cualquier bien que uno hacía, cualquier acto de amor, de cualquier acto de compasión, todo lo que el ser humano de bueno hacía, Jesús lo rehacía para, digamos, coronarlo con su voluntad o sea, dignificarlo y hacerlo digno del Padre. Porque en justicia, o sea, Dios que nos ha amado con un amor infinito, espera que nosotros le correspondamos con un amor infinito, Ujú, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros corresponderle a Dios con un amor a su altura? A menos de que, pues, esos actos sean hechos en la potencia misma de su voluntad, que es la que dignifica todos los actos humanos y los hace dignos de Dios. Entonces Jesús, viendo, digámoslo así, o sea, que mucha gente, muchos seres humanos, muchas criaturas, no iban a actuar a la altura de Dios, y en justicia no se le iba a dar a Dios la correspondencia que Dios merece de cada criatura. ujú, Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, los rehace, ujú, rehace esos actos en Él, y Él le pone ese decoro y los dignifica y los hace dignos de Dios de manera que le da al Padre la correspondencia de esos, hacer esos actos em, divinos para que Dios en su justicia quedara satisfecho. Entonces Jesús dice, por eso decía, sentía todos sus actos distintos. La mente contenía cada pensamiento de criatura, buenos y malos. Los buenos los confirmaba en el bien, los rodeaba con mi gracia, los embestía con mi luz, a fin de que renaciendo de la santidad de mi mente fueran dignos partos de mi inteligencia. O sea, cada pensamiento bueno, entonces Jesús los estaba investiendo con su luz, dignificando con su voluntad, para así ofrecer al Padre una correspondencia perfecta a la altura de Dios. Entonces, ¿y los malos que hacía Jesús? Los malos los reparaba. Hacía penitencia, dice. Sí, aquí nos dice, los malos los reparaba, hacía la penitencia que les correspondía, y además multiplicaba mis pensamientos al infinito para dar al Padre la gloria por cada pensamiento de las criaturas. O sea, dándole al Padre, rehaciendo los actos que no eran buenos, que eran malos. O sea, primero los reparaba y luego los multiplicaba, los rehacía
hasta el infinito para darle al Padre la correspondencia, de modo como que Dios Padre recibiera la gloria, como si sí se hubiesen hecho todos esos actos que eran malos, como si hubieran sido buenos y dignos de Dios. Sí. Entonces, Y pues esto nos viene a dar un panorama muy amplio y una riqueza, porque pues antes de conocer la divina voluntad, pues yo entendía, ¿verdad?, que Jesús asumió mi pecado, ujú, pagó mi pecado, satisfació por mi pecado y me alcanzó la salvación. ujú, Pero, ¿qué significa asumir mi pecado? Y también aquí, Padre, vendría siendo, ¿es místicamente o realmente que asume el pecado? Porque Jesús, por ser verdadero Dios y verdadero hombre, como verdadero Dios poseía la voluntad divina, eterna, infinita, potente, entonces ujú, Él podía asumir, así cuando Él en su encarnación asumió nuestra vida ujú, desde ahí nos contuvo a todos en Él. ujú. Y ahora, pues con esto, ¿verdad? Que no solamente vino a asumir mi pecado hasta los últimos días en su pasión, sino que aquí nos está diciendo que desde su encarnación, ahí nos asumió, ahí nos contuvo en Él y luego vivió nuestros actos, los rehizo, los reparó, los buenos, como dice usted, los embelleció al modo de santidad divina y pues qué riqueza tenemos. Qué riqueza que no solamente vino a alcanzarnos la salvación, sino a regresarnos esta santidad divina, Mm, como Dios había pensado desde el principio, ¿verdad? claro. Bueno, y aquí nos está poniendo como ejemplo el Señor los pensamientos, pero en sí es todo el actuar del ser humano, Ujú. todo el actuar. Entonces el Señor, todo, o sea, lo bueno lo, lo, lo rodeaba, como dice el Señor, lo confirmaba en el bien, lo rodeaba con su gracia y los embestía de luz, o sea, los dignificaba con su voluntad. Los buenos y de todos los actos malos, pues los reparaba y pues hacía la penitencia necesaria para después multiplicar todos sus actos hasta el infinito, de modo que pudiera darle esa correspondencia de amor al Padre que los otros no le dieron por esos actos malos. Entonces, en sí Jesús nos rehace toda nuestra vida y todo nuestro actuar en Él, en Él. Qué hermoso. Qué riqueza Para darle tenemos. al Padre ya esa correspondencia. Porque Dios como nos pensó, volvemos a regresar un poquito al tema pasado, Dios, o sea, ya existíamos en su mente divina, en su corazón divino, en su voluntad, y ya nos había pensado de un modo que íbamos a ser hijos de su voluntad, así como Luisa es hija, la pequeña hija de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ujú. Íbamos a ser hijos de su voluntad, o sea que íbamos a vivir, estando aquí en la tierra, vidas divinas, y todas desde nuestra concepción hasta que partiéramos después al cielo y para continuar en el cielo por toda la eternidad. Pero en el pensamiento divino, Dios nos veía viviendo vidas divinas aquí en la tierra. Eso es lo que Dios, o sea, Dios lo pensó desde el principio. Pero no habiendo sido así por causa del pecado, porque Ujú. Adán cayó, entonces Jesús vino a reparar todo y vivir esas vidas nuestras en sí mismo, como abarcando todos los tiempos, pasados, presentes, futuros, de todas las generaciones, y tomó todas las vidas sobre sí mismo, lo malo lo reparó, lo bueno lo Santificó. santificó, lo dignificó con su voluntad, de modo que Jesús solo le dio al Padre, y eso es lo que significa obrar como Dios, ¿verdad? Ujú, ujú. Que Jesús solo le dio a Dios Padre esa correspondencia de amor, de adoración, de acción de gracias, de esa correspondencia de vidas divinas, de la vida que cada criatura debió de haberle dado a Dios,
Cada persona, Jesús lo hizo por cada uno y por todos, de modo que como si todos realmente hubiesen vivido vidas divinas aquí en la tierra, desde el primer hombre hasta el último. Y es que, Padre, nosotros normalmente pensamos, queremos darle gloria a Dios con nuestra vida. ¿Qué significaría darle gloria a Dios? Es que se cumpla su voluntad en mí. Y pudiéramos decir que desde toda la eternidad, como nos dijo en los programas pasados, Dios ya tenía unas riquezas de gracias, de bendiciones preparadas para toda la humanidad, para cada uno de nosotros, y pudiéramos decir que las despreciamos. O sea, Él sacó de sí todo ese amor, esa santidad divina, y quedó despreciado. Por eso viene Jesús y toma esas vidas humanas de nosotros, cada vida de cada ser humano, y la vive por nosotros y la satisface y le corresponde a Dios en amor, en gloria divina, como Dios merecía. Ahora, otra cosa de ahí es que Jesús asocia a su madre, para que su madre repita su misma vida. O sea, lo que hizo Jesús, también lo hizo la Virgen Santísima María. O sea, por eso la Virgen es el portento de los portentos Es una copia o sea, una copia exacta, en el obrar sí, de su Hijo Jesús. Y esta verdad que nos tiene, Padre, nos va a aclarar más lo que nos está compartiendo. Y bueno, y de ahí que también invita a Luisa y ahora también a nosotros. Ay, uno ve semejante grandeza y se siente uno más chiquito todavía. Por eso, ya cuando uno empieza a entender eso, ¿de qué se va uno a gloriar uno? ¿De qué? Sí, ¿Qué podemos hacer de grande? Es tan grande porque realmente pues Dios es el que lo hace todo. Bueno, vamos a esta, ¿verdad? Que está en el volumen 17 y es la número 34. Volumen 17, la verdad número 34, marzo 8, 1925. Bueno. ¿En el párrafo 2? Vamos en el párrafo 2, sí. Dice Jesús: hija mía, ¿quieres tú recorrer todos los actos de mi voluntad salidos de ella para bien de todas las criaturas? Ven conmigo en mi humanidad. Lo suspiro, lo quiero, que tú lo hagas. Tú debes saber que mi humanidad recorrió todos los caminos del eterno querer y todos los actos que encontraba hechos para bien de todos mis hermanos. Hacía el mío para corresponder a la divina voluntad por tantos actos suyos hechos para bien de todas las generaciones humanas. Era el acto más legítimo que me convenía hacer, primero para honor de mi Padre Celestial, y conforme esto hacía, dejaba el depósito de estos actos míos en la misma voluntad divina, a fin de que estuvieran siempre en acto de dar a mi Padre Divino este legítimo honor que las criaturas no le dan, y violentar a la voluntad eterna, a hacer la paz con la voluntad humana. La voluntad también en la criatura es el depósito de todos sus pensamientos, del bien y del mal que hace. Ella es depositaria de todo. Nada se le escapa que no deposite en ella. Ahora mi humanidad tenía dos voluntades, la humana y la divina. Y todo lo que yo hacía lo depositaba en la divina, para encontrar no solo los actos hechos por la suprema voluntad y corresponderla, sino para poder hacer otros nuevos actos de voluntad divina, para poder formar en ella de todo lo obrado por mi humanidad una nueva creación, dejándola en depósito en ella, a fin de que me los mantuviera íntegros, siempre nuevos y bellos, sin crecer ni decrecer, porque no sujetos, por cuanto tomen de ellos
a sufrir la más mínima disminución. Y así como en la creación del cielo, del sol, de las estrellas y de tantas otras cosas creadas por la divinidad para bien de toda la familia humana, fue dejado el depósito en nuestra suprema voluntad, a fin de que las conservara siempre en ese estado creado por nosotros, como de hecho las conserva. Así confié todo el obrar de mi humanidad en ella, a fin de que todo lo que hice estuviera siempre en acto de darse a las criaturas. Mi obrar es más que nuevo cielo, sol y estrellas, y así como el sol que está sobre vuestro horizonte no rehúsa dar luz a todos y darse a cada uno, y si el ojo humano no toma toda la inmensidad de la luz, es porque la circunferencia del ojo es pequeña. Es más, según la vista es más aguda, más buena, más luz toma. Pero el sol está en acto de quererse dar todo. Así la nueva creación de mis actos, hechos todos en esta voluntad y depositados en ella, para redimir, para restaurar a la criatura, están en acto de darse a todos, y más que sol, estrellas y cielo, se extienden sobre la cabeza de todos, a fin de que todos puedan tomar el gran bien que contienen. Bueno. Por lo que puedo entender que el Señor nos está diciendo aquí, es que ya su voluntad, incluso estamos hablando antes de su encarnación, antes de su vida aquí en la tierra, ya la voluntad divina había hecho una gran obra. Y todos los actos de la voluntad divina pues están en la misma creación, digamos del mundo espiritual, del mundo material en general. Y ya desde entonces ya la divina voluntad se había dado, porque todo lo había preparado incluso ¿para qué? Para que la humanidad, para que después la humanidad llegase a corresponder a esa divina voluntad, porque todo acto de la divina voluntad son actos de amor, porque todo es amor. Es más, podemos decir la divina voluntad es amor, ¿no? Es amor. Así. Entonces ya están todos esos actos. Ahora, ¿qué hace Jesús? Cuando Jesús se encarna, viene a vivir nuestra vida. Y lo que viene a hacer es, primero, corresponde a la voluntad divina. Lo que todo ser humano debió de haber correspondido, Jesús lo corresponde por todos, por cada uno y por todos. Entonces, dándole así al Padre esa gloria de esa vida divina, como si todos hubiesen vivido vidas divinas aquí en la tierra y hubiesen correspondido a Dios como Dios merece. O sea, con una vida toda completa de santidad, de obrar siempre en su voluntad. Entonces Jesús vino, sí, ya está todos los actos hechos en la voluntad divina. Jesús con su vida aquí en la tierra corresponde a todo ese amor, a todo ese darse de la voluntad de Dios, o sea, de todo ese darse de Dios hacia nosotros, pero a la vez también Él con su misma vida, ¿qué está haciendo? Vuelve, digamos, a crear nuevos actos, vuelve a hacer otros nuevos actos de voluntad divina, porque todos los actos de Jesús, pues todos eran divinos. Dice, de modo que para poder formar en ella de todo lo obrado por mi humanidad, una nueva creación, dejándola en depósito en ella, a fin de que me los mantuviera íntegros, siempre nuevos y bellos, como diciendo, o sea, además de ya todo lo que ya como Dios he hecho por ustedes, que la potencia de mi voluntad, ya está ahí, ahora he vuelto a hacer nuevos actos en mi voluntad. Y todo esto el Señor nos lo está dejando como en depósito para que nosotros lo tomemos todo y correspondamos a Dios y le demos a Dios toda esa gloria de una vida divina, beneficiándonos de todo el obrar de Cristo. Y por eso, Padre, es que podemos hacer actos divinos, porque son los actos de Jesús que depositados Jesús, en la divina voluntad
y ahora yo puedo tomar esos actos. Esa es la exacto. fuente de esos actos. La No pudiéramos hacer actos en la divina voluntad si Jesús no lo hubiera hecho. Si Jesús no lo hubiera hecho primero. No, ajá. Están depositados, es como ese banco, ¿no? Ujú. Donde está ahí depositado y yo puedo ir a tomar lo que quiera. Tú puedes tomar de lo que quieras y además multiplicarlo. Exacto. Porque de eso es de lo que se trata, ¿no? Ujú. Porque ya Jesús tiene, ya correspondió al Padre y la Virgen Santísima y Luisa también a modo divino. Pero ahora falta nuestra correspondencia a Dios de ese modo. Y aquí es donde lo explica. A repetir esas vidas. Y aquí es donde lo explica cómo duplica cada acto. Sí. ¿Dónde estamos? Estamos. Pero entre el sol, sí, es verdad. Ujú. Bueno, me voy un poquito atrás, pero el sol está en acto de quererse dar todo. Así la nueva creación de mis actos, hechos todos en esta voluntad y depositados en ella para redimir, para restaurar a la criatura, están en acto de darse a todos, y más que sol, estrellas y cielo, se extienden sobre la cabeza de todos a fin de que todos puedan tomar el gran bien que contienen. Uh-huh. Es un tesoro inmensísimo que nosotros podemos tomar y hacerlo nuestro también. Uh-huh. Pero entre el sol que resplandece en el cielo azul y el que contiene el cielo de mi humanidad, hay gran diferencia. En aquel, por cuanto el ojo se fatiga en mirar para llenarse de luz, su circunferencia no se ensancha, queda siempre la que es. En cambio, el ojo del alma, mientras más se esfuerza para mirar, para cooperar, para conocer, para amar, todo lo que ha hecho mi humanidad, se ensancha más, recibe más luz, comprende más, toma más bienes, así que está en su poder ser más rica o pobre, más llena de luz, de calor, o más fría y en tinieblas, porque nosotros está el que que queramos tomar de esas riquezas que está depositada en ese banco divino, y que entre más lo hagamos nuestro, entre más tomemos de esa riqueza, pues más ricos vamos a ser, entre menos, pues más pobres. O sea, lo que os está es de que estamos hablando de un tesoro infinito que está depositado en este banco divino y que el Señor lo tiene disponible para que nosotros nos podamos enriquecer. Padre, pero tomando ¿cómo? La misma vida de Cristo. O sea, que se trata de vivir la vida de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a enriquecer si no sabemos que somos tan ricos? Para eso estos programas. Por eso es necesario el conocimiento de la divina voluntad. Uh-huh, Por eso es necesario. Por eso el Señor nos dejó este tesoro de estos escritos. Y bueno, vamos a terminar. Sí. Entonces, si quieres recorrer los caminos del eterno querer, entra por la puerta de mi humanidad. Dentro encontrarás mi divinidad y la divina voluntad te hará presente como en acto todo lo que ha hecho, hace y hará, tanto en la creación como en la redención y santificación. Y tendrás el contento de poder besar esos actos y poner en cada uno tu pequeño acto de amor, de adoración, de reconocimiento. Los encontrarás todos en acto de darse a ti, y tú los amarás, tomará los dones de tu Padre Celestial. Don más grande no podía darte, esto es, los dones, los frutos, los efectos de su querer, pero los tomarás a medida que cooperes y hagas vivir tu voluntad perdida en la mía. Esto está tremendo. Está tremendo. O sea, ya nos dice el Señor, entra por la puerta de mi humanidad, porque dentro encontrarás mi divinidad y la divina voluntad te hará presente como en acto todo lo que ha hecho, hace y hará, tanto en la creación como en la redención y santificación, y tendrás el contento de poder besar esos actos y poner en cada uno tu pequeño acto de amor, de adoración, de reconocimiento. Bueno, lo que nos está diciendo, ya está en este banco donde están depositados todos los actos mismos de la divina voluntad,
y todos los actos o todos los que Cristo hizo en su humanidad también, y todos los actos de la Virgen, y todos los de Luisa, y incluso todos los actos, pues también de todos los santos, y de todos los santos que vivirán en la divina voluntad, porque aunque para nosotros estamos hablando de un tiempo futuro, pues para la Dios divina todo voluntad, es un acto presente. Exactamente. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Nos podemos extender tanto al pasado, presente y futuro, en en tiempo eterno de Dios, podemos abarcar todo y también hacer esos actos, hacerlos nuestros y darles una correspondencia de amor, de adoración, y poderlos ofrecer a nuestro Padre como es correspondencia a lo que, pues, a lo que Él espera que nosotros le demos. Sí, Entonces, así es. o sea, ¿qué hacía Luisa? Cuando vemos, por ejemplo, uno de los giros del alma. En los giros del alma, Luisa recorre todo, ¿verdad? Las obras de Dios. Las obras de Porque Dios. vendría siendo el acto único de Dios, Padre. En Dios Exacto. hay un acto. Sí. Y contiene todo porque es su... Es como el sol, ¿verdad? Como que dice el Señor que el sol es un acto único. Simplemente está brillando. Los efectos. Y los efectos son distintos, ¿verdad? Aquí en la tierra. Pero es un acto único de estarse dando. De estar dando esa luz, ese calor. Fecundando. Pero a la vez los efectos son muchos, ¿verdad? Entonces, lo que se puede hacer es que, bueno, perdón, estaba en esto con esto, lo de Luisa, que recorre todos los actos en la voluntad divina, en toda la historia, desde la eternidad misma, podemos decirlo así, pero también la vida de Jesús, la vida de nuestra madre en algún modo también, y por cada acto de Jesús, por cada lágrima, por cada gota de sangre derramada, por cada suspiro, por cada latido, por cada acto de Jesús, Luisa le daba a todo una correspondencia de amor en la voluntad de Dios. Y eso es porque todo lo que Jesús hizo, cada lágrima, cada gota de sangre derramada, cada sufrimiento, cada palabra que pronunciaron sus labios, cada latido, cada respiro, cada mirada, todo lo que Cristo hizo, nosotros le podemos dar una correspondencia de amor, porque cada latido, pensamiento, mirada de Cristo, todo es un continuo te amo, te amo, te amo para toda la criatura. Para todas las criaturas. Y ahora lo que yo puedo hacer es corresponderle a Jesús en cada te amo que nos viene de cada pensamiento, palabra, mirada, respiro, y en cada acto, en cada palabra y en todo su actuar, ¿verdad? Entonces, Luisa lo que hacía era corresponder. Entonces, todos estos actos de Jesús, de la Virgen, de Luis y de todos los santos que vivirán en la voluntad de Dios, incluso hasta en el mismo cielo, todo lo puedo tomar en la voluntad de Dios y por cada acto dar esa correspondencia de amor, de adoración, porque todos son actos divinos. Y es que podríamos decir, Padre, así como lo que leyó, ¿verdad? Jesús ya le correspondió al Padre en gloria, en amor, santidad divina por todos. Pero ahora en la divina voluntad, yo ahora puedo corresponder a Jesús. O sea, Jesús ya le correspondió al Padre. Pero ahora, de alguna manera, es corresponderle a Jesús todo lo que obró. Y pues qué hermoso, Padre, ahora al ver toda la vida de Jesús, recorrer los evangelios, saber que Él estaba ahí reparando mi vida. Él estaba viviendo mi vida en cada momento. Esto le viene a dar una profundidad muy grande, a apreciar más todo lo que Jesús hizo, no solamente en su pasión, sino en toda su vida. Pues, Padre, ya se nos acabó el tiempo, estamos muy... con ganas de seguir, pero los esperamos el próximo programa para seguir profundizando más en conocer más quién es Jesús y qué hizo por nosotros para poder saber cuán ricos somos. ¿Nos da su bendición? Muy bien, pues le agradecemos al Señor que nos sigue permitiendo estar aquí y que nos da la gracia de compartir y de seguir profundizando en estas verdades, en este gran tesoro de estos escritos de su voluntad. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca por siempre. Amén. Gracias.